Gracias por acompañarnos al webinar del día de hoy, que se llama Cómo los creadores impulsan nuevas oportunidades de negocio para las marcas. Y bueno, estamos muy emocionados, vamos a aprender un montón hoy. Vamos a aprender qué es la economía de creadores, cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo, cómo es que podemos integrar a los creadores a nuestra estrategia de negocio. Vamos a tener también algunos ejemplos y casos de éxito y finalmente vamos a hablar sobre cómo podemos medir este tipo de proyectos y escalarlos, es decir, cómo podemos medir el valor Se apareció Pam, ¿verdad? real. Ah, ok, vamos a ver quién va a estar el día de hoy presentando. De T2O México tenemos a Rocío Valdés, Head of Digital Media, con más de 13 años de experiencia en marketing digital. Ella cuenta con certificaciones en Google, Meta, Amazon, Meli, TikTok y Pinterest. Actualmente lidera los equipos de Paid Media, SEO and Content, Social y Creatividad. Combina experiencia técnica con visión estratégica en la gestión de equipos y estandarización de procesos, generando valor para clientes tanto locales como globales. También de T2O México tenemos a Alexandro Jiménez Gatica. Él es especialista en paid media con más de 10 años de experiencia optimizando campañas en Meta, Google, TikTok, YouTube, Amazon y Programmatic para marcas de alto volumen y rendimiento. Su enfoque combina estrategia, creatividad y operación técnica para generar resultados medibles con especialidad en escalabilidad, eficiencia de inversión y construcción de funnels completos. Además, él es creador de contenido y maneja una cuenta de TikTok con más de 29,000 seguidores que le permiten tener una perspectiva más completa y única del ecosistema digital desde el enfoque de marca y creador. Y bueno, por otro lado, tenemos una participación especial impulsada por TikTok. Se trata de Vanessa Priego. Ella es creadora de contenido especializada en lifestyle, viajes e historia. Vanessa construyó su carrera combinando storytelling, estrategia, datos y una visión clara, que un creador no es un extra en la campaña de una marca, sino un aliado que entiende audiencias, formatos y comportamiento digital. Vanessa sabe desde la práctica, no desde la teoría, que cuando las marcas apuestan por creadores, desbloquean oportunidades de negocio que ningún anuncio tradicional puede comprar. Pueden encontrarla a ella en TikTok y otras redes sociales como @soy Vanessa Priego. Y pues bueno, sin más y ya sabiendo como que el gran talento que tenemos el día de hoy con nosotros, vamos a comenzar con este panel. Bueno, al finalizar pueden ir poniendo sus preguntas. Ahí hay una sección abajito en la sección de preguntas y respuestas. Ahí pueden irlas colocando y al final vamos a dar unos espacios de unos 5, 10 minutos para responderlas, ¿vale? Y listo, ahora sí es todo. Adelante, Chio, muchas gracias. Perfecto, gracias, Pam. Pues listo. Buen día a todos. Me gustaría empezar con una provocación. Si en tu planeación o en tu estrategia de marketing la línea de influencers está bajo publicidad o medios, probablemente estemos perdiendo dinero. Históricamente, las marcas y las agencias hemos tratado a los creadores como vallas publicitarias humanas. Los contratamos para el top funnel, para generar alcance masivo, para conseguir views y luego rezamos para que esto convierta. Pero la tesis que Harvard Business Review presenta y que venimos a discutir hoy es que ese modelo es obsoleto. Los creadores ya no solo son un canal de distribución de mensajes. Hoy, los creadores están reconfigurando toda la cadena de valor, desde cómo se diseña el producto hasta cómo se consume. Por lo cual, no estamos aquí hoy para hablar de cómo vamos a conseguir más likes. Estamos aquí para hablar de cómo vamos a integrar la economía de los creadores en el núcleo del negocio. Y según la investigación de Harvard Business Review, las empresas exitosas ya no buscan solo ojos, buscan aprovechar 3 activos específicos que solo los creadores tienen. El primero de ellos es el acceso a la long tail, esta demanda especializada. La publicidad tradicional es para las masas, los creadores son para los nichos. Harvard Business Review señala que los creadores nos permiten vender productos que antes eran inviables y esto es porque agregan audiencias fragmentadas. Aquí entra un dato súper clave.
No necesitamos al influencer de 10 millones de seguidores. Necesitamos al microinfluencer que tiene la confianza absoluta de 50,000 personas apasionadas por un tema específico. Y eso es eficiencia del mercado. Nuestro segundo motor es la validación social y la confianza. El consumidor moderno ya es escéptico ante la marca corporativa, ante ese logo, pero confía ciegamente en la cara humana. El creador transfiere su reputación a tu producto. No compran el producto por sus características, lo compran porque van a confiar y confían en quien lo usa. Y el tercero de estos motores es la innovación de producto o la co-creación. Este es el punto que la mayoría olvida. Los creadores saben qué quiere la audiencia antes que tu equipo de innovación y de desarrollo. Y además de todo, van a estar recibiendo feedback instantáneo de su audiencia. Por lo cual, Harvard Business Review sugiere usarlos no solo para vender lo que ya hayas hecho, sino también para ayudarte a crear lo que deberías de hacer. Ahora, una vez entendido este valor, ¿cómo lo operamos? Harvard Business Review distingue dos modelos claros y necesito que hoy pensemos en dónde se encuentra su empresa. La estrategia A es la marca como socio o el partner model. Aquí el creador es una extensión de tu equipo. Le das la libertad creativa, lo involucras en el desarrollo. Un ejemplo es, no le vas a dar un guión, le das el producto, vete y le preguntas, ¿cómo lo venderías tú? El objetivo aquí es alinear la marca con la voz auténtica del creador para generar equity a largo plazo. Y la estrategia B, la marca como proveedor o el supplier model, es un cambio de mentalidad total. Aquí la marca pasa a segundo plano y se convierte en la infraestructura para que el creador brille. Tú pones la logística, el inventario o la plataforma. El creador va a poner la marca personal y las ventas. Aquí sí se va a mover del demand side, de buscar los clientes, al supply side, a proveer soluciones a los creadores. ¿Cuál es el peligro aquí? Es quedarse en el medio, es tratar de controlar al creador como si fuera un empleado, pero sí exigirle resultados como si fuera un socio. Ahora, ¿cuál es el reto? Para cerrar este primer módulo, quiero ser realista. Adoptar estos modelos duele y duele porque implica ceder el control. Los brand managers tradicionales quieren proteger la guía de estilo, los colores y el mensaje exacto, pero la economía de los creadores premia la autenticidad sobre la perfección corporativa. Harvard Business Review concluye que el éxito depende de nuestra capacidad para gestionar esa tensión, para dar suficiente estructura para proteger el negocio, pero suficiente libertad para que el creador haga su magia. Pero ¿cómo se ve ese equilibrio en la vida real? ¿Cómo se ve en un brief que respeta esa libertad sin perder la estrategia? Para bajar esta teoría a la práctica, le voy a pasar la palabra a nuestra siguiente experta, Vanessa, quien nos llevará al deep dive de cómo se ejecuta esto en TikTok. Hola a todos, un gusto. Bueno, la parte de briefs yo sé que siempre puede ser un poco complicada por justo lo que acaba de decir Rocío. Yo sé que a veces como marca quieren controlar o tener mayor parte de control de la narrativa, pero aquí les puse como tres hacks y algunos ejemplos prácticos en mi experiencia que han servido para no solo tener una buena campaña, sino también tener buenos resultados y tener una relación a largo plazo con las marcas. Lo primero es la parte de co-creación de problemas, no de mensajes. O sea, esto lo bajo un poco más en vez de pedirnos a nosotros como creadores que digamos este beneficio o este beneficio, a nosotros nos sirve mucho entender cuál es el problema que tiene la audiencia y que este producto, marca o servicio le va a resolver al usuario final. O sea, no basta con que nos digan, no sé, por ejemplo, en la parte de alimentos, yo trabajé con una marca que es de salsas que las puedes preparar como súper rápido y me decían, es que nosotros queremos llegar a esos viajeros que no les, o sea, como que les cuesta comer sin picante. O sea, ese es el problema y ese es el problema que nosotros queremos atacar. No se enfocaron en decirme, el costo es este, la facilidad es esta, o sea, eso ya viene después, o sea, eso ya viene un poco implícito cuando se entiende el problema real de la audiencia. Y una vez que entendemos eso como creadores, nosotros ya de nuestra parte, con los insights que nosotros tenemos en tiempo real de lo que busca la audiencia, de lo que nos pregunta la audiencia, de la edad de que tiene nuestra audiencia, las preferencias que tiene nuestra audiencia, ya podemos hacer un guión o aterrizar ese brief
a una campaña o a un texto muchísimo más aterrizado y más atinado. Lo segundo sería el concept first, el product second. Aquí es que si la marca llega con un mensaje, nosotros como creadores lo podemos traducir. Es decir, si tú para esta parte de Navidad quieres hablar acerca de la familia y de reunificar familias, nosotros lo podemos traducir basado en lo que nosotros vemos en nuestra audiencia. Pero si ustedes llegan a nosotros con un guión, estricto, un guión que no se puede mover, pues realmente ya nosotros solo podemos ejecutarlos. O sea, ya somos un móvil para ejecutar eso. Pero la parte positiva de los creadores de contenido, que es su parte creativa, el participar en trends de manera orgánica, de participar en la plática digital de una manera orgánica, ya se pierde. Entonces, aquí, por ejemplo, mi caso práctico, a mí me tocó trabajar con una empresa de seguros de viaje que como saben, pues es algo un poco difícil porque es de esas cosas que uno compra deseando pues jamás tener que usarlas, a final de cuentas. Entonces aquí lo que la marca hizo es que me dio un poco de libertad creativa y en ese momento yo estaba hablando de viajes a Escocia específicamente. Era lo que mi audiencia más preguntaba. Entonces lo que hice es que tomé como todas las preguntas que me hacían y los guiones lo hice basado en eso, es decir, dar un consejo y mencionar al producto de forma más orgánica. Es decir, no empezar con el producto, sino dándole algo de valor a la audiencia, un consejo, un tip y de ahí meter el producto. Y lo último serían los briefs modulares. ¿A qué me refiero con modulares? No significa que no van a poner información o que no queremos tener una guía. Claro que sí, a nosotros nos sirve muchísimo que nos den una guía, pero que haya partes abiertas, es decir, que nos definan el qué es el producto, cómo funciona, cuál es el problema que resuelve, pero nos den espacio a nosotros de decidir el cómo. ¿Por qué? Porque a final de cuentas nosotros tenemos un contacto más directo con nuestra audiencia. Entonces, yo les recomendaría que en lugar de entregar un guión muy, muy rígido, nos entreguen bloques, es decir, temas claves, qué es lo que se quiere comunicar, esta campaña, a quiénes se quiere dirigir, a quiénes quiere llegar, cuáles son los márgenes creativos, es decir, los do's and don'ts, que sí se puede decir, que no se puede decir, y de esa manera ya yo como creadora puedo armar una narrativa basada también en la plática que está habiendo digitalmente, qué es lo que se está consumiendo más, y también en la narrativa propia de uno en su calendario, porque pareciera que no, pero los creadores de contenido tenemos muchas veces ya un calendario establecido, y luego sí llega a ser un poco raro que, no sé, uno está hablando de Navidad y de la nada, no sé, te ponen un guión enfocado al mundial. Entonces, cuando no hay este brief modular o esta inclusión del creador de contenido desde la ideación del guión, ahí es donde pueden haber como estos baches un poco raros que sí se sienten mucho como publicidad. A ver, aquí el punto de estos hacks es que cuando ustedes hagan sus briefs y tengan sus campañas, el video sea tan orgánico que no sé si les ha pasado que dicen, ay, me tragué un comercial y no me di cuenta. Ese es o sea, el objetivo, que el video se sienta tan orgánico, tan cercano que no te des cuenta o hasta el final que es un comercial. Y a veces esa reacción es buena porque la gente dice, oye, qué buen video, oye, qué padre, oye, tal. Y como creador a ti te reta creativamente para hacerlo mejor la próxima vez. Siguiente, por favor. Y aquí ya les tengo como tres tips de mi parte de cómo involucrarnos a los creadores desde el inicio. Primero es compartir el contexto completo de la campaña o del producto, no solo el asset que hay que entregar, el deliverable. Aquí, por ejemplo, me ha tocado que veo que muchos briefs me dicen qué hay que hacer, qué hay que grabar, qué toma necesitan, pero no explican el por qué. Por ejemplo, ahorita que va a ser Navidad, ¿no? O sea, yo sé que hay muchas especificaciones de que se vea de esta forma, que se vea cálido, que se vea esto, pero si yo no entiendo el por qué, o sea, Navidad, regreso al ejemplo de Navidad porque es lo más cercano, hay gente que quiere hablar de Navidad pero enfocado a familia, y gente que quiere hablar de Navidad enfocado a la esperanza, a la calidez, a reunirnos con amigos, a recordar, a la nostalgia. Entonces, bajo un mismo concepto puede haber muchos contextos diferentes. Entonces, si a mí me dicen, oye, queremos llegar a estas personas, ese es el problema que vamos a resolver, ya nosotros lo podemos traducir y proponer mejores cosas narrativas. Lo segundo es traigan datos reales, o sea,
¿Cuáles son las preguntas que a ustedes en sus canales les dejan los usuarios interesados en este producto? ¿Cuáles son los dolores? O sea, ¿cuál es ese punto donde el producto y la venta no están haciendo match? O sea, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué busca la audiencia? ¿Qué les pregunta? ¿Cuál es como la dificultad más constante? Por ejemplo, cuando trabajé con los seguros de viaje, la gente era de, pero es que, ¿para qué lo necesito? O sea, son $100 que me puedo ahorrar, pero ya cuando entiendes que esos $100 que te vas a ahorrar y te pasa un accidente y no, y tienes que pagarlos, te arruina tu vacación y yo creo que tu economía de todo el año. Ellos, por ejemplo, me dieron métricas acerca de cuáles son los países donde más viaja la gente, los países donde más se accidentan y no tienen seguro. Spoiler, era Estados Unidos. Entonces, que una vacación de una semana se convierte en un martirio de un año porque lo tienen que pagar. Entonces, ya hablando de eso, yo como creadora digo, ah, mira, tengo video de este viaje a Nueva York, de este viaje a Disney, de esto. Entonces, de esa forma ya uno llega más fácil al usuario porque yo ya tengo ese insight. Y el tercero, y justo era lo que decía Rocío al inicio, que el verdadero valor hoy está en la comunidad. Ahorita, y no quiero echar hate a ningún creador, está padrísimo que hay creadores que tienen millones de seguidores, pero yo los invito a que apuesten por los creadores más pequeños, porque primero, a mí me tocó que eres como que el que más quiere hacer, somos los más participativos y también tenemos una comunidad mucho más pequeña. De verdad que cuando uno tiene una comunidad un poco más pequeña, a veces hasta conoces a los seguidores de nombre, platicas con ellos, cosa que a los creadores que ya tienen millones, pues es un poco más difícil. Entonces, la comunidad se construye muy poco a poco, es creo que lo más difícil de construir, pero la gente también pensemos que tanto en TikTok y en otras redes sociales, la gente ya no solo usa las redes para entretenerse, lo usan como buscadores. Antes, bueno, yo tengo 28. Antes uno entraba a Google y le preguntabas todo. Ahora la gente entra a TikTok y pregunta todo. ¿Cómo lavar los platos? ¿Cómo prender la lavadora? ¿Cómo doblar esto? ¿Cómo esto? Entonces, ya tomando eso en cuenta, hagan un match con un creador que le hable a su comunidad de esa forma, como un amigo o una amiga cercana que les da consejos, que les da tips, que les facilita algo en su vida. Ese es el verdadero valor que hay ahorita en redes, que la gente conecte contigo y que sientan que eres su amigo personal, que eso es un poco complicado, pero creo que para al momento que uno trabaja con una marca, ya la gente está un poco más engaged, ya la gente te ha dado insights y ya sabes qué es lo que le gusta a la comunidad. Y eso a ustedes como marcas les facilita más el tener buenos resultados y una relación a largo plazo. Entonces, esos son como los consejos que yo les daría y continuamos a la siguiente parte. Gracias. Listo. Pues bueno, como ya bien dijeron al inicio, mi nombre es Alex Gatica. Nuevamente a todos muy buenos días y qué bueno que están acá. Yo les voy a hablar sobre justamente cómo medir adecuadamente el éxito de una campaña, cómo seleccionar la audiencia adecuada y pues todos los perks que conlleva el contratar a un influencer, ¿no? ¿Cuál es el reto actual? Afortunadamente, hoy en día las marcas no solo buscan alcance, sino buscan resultados reales. Y digo afortunadamente porque justo cuando empezaba todo el tema de la creación de contenido, los influencers, cuando el internet pues estaba despegando, sobre todo por la parte de YouTube, pues la mayoría de las marcas iba con que pues, yo quiero el que tenga más alcance sin importarle si era afín o no a su audiencia. ¿No? Lo único que querían era alcance muy similar a la razón por la que pues contrataban medios tradicionales. Ahora, un creador de contenido, un influencer, no vale simplemente por sus followers, sino por quien realmente influye. Eso es su audiencia. Afortunadamente, las marcas no quieren creadores que generen ruido, quieren creadores que generen valor para su marca. Ahora, este gráfico de influencia básicamente nos muestra cómo vamos de los micro influencers hasta celebrities o influencers de alto perfil. Los influencers principales que tenemos nosotros a nuestro alrededor ni siquiera vienen siendo pues personas con cuentas con seguidores, ¿no? Viene siendo nuestra familia, amigos, conocidos. Ese primer círculo son las personas de las cuales nosotros tomamos en cuenta siempre su opinión, ¿no? Ya sea para contratar un mecánico, un carpintero, comprar algún producto, contratar algún servicio, siempre su opinión cuenta. Esto
es porque entre más cercanos seamos nosotros a la persona, es decir, entre más engagement tengamos con ellos, más peso tiene su recomendación que cuando la persona pues es un poco más lejana. Entonces tiene sus pros y contras y justamente pues dependiendo de la audiencia a la que queramos llegar es al tipo de creador de contenido que deberíamos de buscar contratar, ¿no? Dependiendo con base a nuestros objetivos, qué es lo que queremos. Queremos mayor tasa de acciones, ¿no? Nos conviene más centrarnos en creadores de contenido que nos permitan generar más engagement y si lo que buscamos es simplemente generar más ruido, generar más alcance, pues sí contratar celebrities en este caso. Pero ahorita vamos a ahondar un poquito más sobre ese tema. Ahora, es importante medir más allá de los views. El error común que todavía siguen cometiendo algunas marcas y algunas agencias incluso es que evalúan únicamente los views, se quedan con las métricas de vanidad. Al final del día, los views es una métrica de superficie y nos indica exposición, pero no necesariamente nos indica que haya tenido impacto nuestro mensaje. El verdadero retorno de inversión está en lo que pasa después de ver el contenido. ¿Cuáles son las acciones que hace el usuario? ¿Cuál es la tasa de visibilidad del video? ¿No? ¿Realizó una acción los días posteriores a ver el video o incluso interactuó con el video más allá de simplemente verlo 3 segundos? Ahora, ¿cómo medimos el valor real de algo que técnicamente es intangible al nosotros pues, no tener acceso, digamos, a la cuenta del creador de contenido como tal? Afortunadamente, todo en publicidad digital es completamente medible siempre y cuando esté bien implementado. Y justamente lo primero que tenemos que tomar en cuenta al momento de trabajar con un creador de contenido, con un influencer, es cuál es el porcentaje de la audiencia que coincide con el target real al que queremos apuntar como marca. Un ejemplo muy claro y que pasaba, todos aquí pues ubicamos a Yuya, si no quiere decir que son más jóvenes que yo y no les traen la rodilla, pero eh, Yuya en su momento, todos la conocemos como hoy en día es mamá, pero pues en su momento era como el máximo exponente en tema de beauty, de lifestyle, y en su momento fue incluso la youtuber con más suscriptores en todo el mundo, mujer, ¿no? Es normal que pues muchas marcas de belleza, shampoos quisieran trabajar con ella, pero algo muy curioso pasaba con Yuya. La mayoría de su audiencia e interacción era de Colombia y no de México. Eso no quiere decir que, pues, obviamente, si tú anuncias con ella, pues no vayas a tener un impacto, pero no es tan efectivo así mejor te centras quizás en otra creadora de contenido que no tuviera quizá el mismo alcance, pero la audiencia, pues sí se concentra la mayoría en México, ¿no? Entonces, eso es muy importante cuando se trabaja con creadores de contenido. El primer paso es ese, que la audiencia sea afín al target. Luego, pues tenemos el nivel de engagement auténtico, ¿no? No solo tema de likes o solo tema de views, también si comentaron, el sentimiento de los comentarios, si compartieron incluso la publicación. Es importante tomar todo eso en cuenta. Luego la retención del video, porque eso nos va a demostrar si la gente tiene un interés genuino. No, si nosotros en el gancho o al inicio del video, pues ponemos el comercial, la gente lo sabe, ¿no? Los mejores comerciales hoy en día son los que de hecho pues no parecen comerciales y más bien parece contenido generado por usuario o es contenido generado por usuario, ¿no? Entonces al final del día si vemos que la gente abandona el video antes de que vean el mensaje de nuestra marca, pues eso nos indica que una de dos, o quizás debimos anunciarla antes o no está siendo tan efectivo, pero al final del día todos esos aprendizajes nos ayudan, ¿no? A saber qué es lo que estamos haciendo bien y qué es lo que estamos haciendo mal, ¿no? Si hay un incremento de búsquedas, tráfico después de la publicación, podemos medir si, por ejemplo, le damos un código a los creadores de contenido o un link en específico, lo podemos rastrear con UTMs, ¿no? O sea, tenemos que alinear siempre al creador de contenido con los objetivos que queremos perseguir y con base a eso podemos realizar las mediciones pertinentes. Y ya por último, ya en un caso un poquito más avanzado, cuando es una inversión quizás más considerable, pues sí podríamos hacer un estudio de consideración o de preferencia de marca en colaboración con algún medio o alguna agencia que se dedique a hacer este tipo de estudios, ¿no? Pero al final del día, todo el impacto que nos va a generar un creador de contenido y todo ese earned media, que es como se conoce, pues al final del día nos va a ayudar muchísimo a posicionar a nuestra marca. Ahora, ¿qué es lo que hemos aprendido a trabajar con creadores? Afortunadamente me tocó trabajar con creadores de prácticamente el inicio de mi carrera en algunas campañas. He visto cómo marcas lo han hecho muy bien y cómo marcas lo han hecho pésimo, ¿no? Entonces, como bien decían hace ratito, ¿no? Los creadores con audiencias bien segmentadas te va a permitir un costo por impresiones
más eficiente. Entre más afín sea el target del creador de contenido con el que estás trabajando, los costos en alcance, en clics, en tráfico, pues van a ser obviamente más efectivos. Ahora, su contenido va a funcionar como creatividad nativa, lo cual te va a permitir elevar el engagement y la interacción que se tiene normalmente con tu marca. Eso no quiere decir que debamos votar todos los anuncios y decirle a nuestros diseñadores que dejen de hacer los anuncios que están haciendo ahorita para Facebook. No. Al final del día es otro tipo de contenido. Sigue siendo completamente válido tener anuncios que efectivamente solo sean anuncios, pero sí no podemos hacer eso con los creadores de contenido, ¿no? Que es lo que pasa mucho con ciertas promociones cuando agarran a deportistas, ¿no? Que nada más los ponen a leer el prompter y pues realmente no hace mucho sentido, ¿no? Ahora, una gran ventaja que nosotros hemos visto es, y que justo hablamos con los creadores, es que también ese contenido que ellos crean lo podamos usar como anuncios, ¿no? Porque eso al final es contenido generado por el usuario, es más ad hoc a la plataforma y nos va, incluso si lo comparas con un creativo que tenga muy buen CPM en tus campañas, va a funcionar mejor el del creador de contenido. Y ya por último, y estas son estadísticas que hemos visto, es que el creador correcto puede reducir tu costo por adquisición o tu costo por venta entre un 20 y 40% ya en campañas enfocadas específicamente en conversión, ¿no? Porque al final del día un buen creador no solo genera views, sino genera eficiencia. Ahora, ¿cómo escalar una campaña con creadores de contenido? Bueno, los primeros pasos es ese contenido orgánico lo podemos tomar como base y amplificarlo en nuestras campañas. Podemos tomar ese video vertical y subirlo a YouTube Shorts, usarlo como anuncio en TikTok, usarlo como anuncio en Meta. Al final del día, pues eso nos va a ayudar. Luego, también es recomendable justamente usar pues, Testa B. Si tenemos varios contenidos de ese creador de contenido, pues hay que encontrar cuál es el gancho ganador o cuál tiene mayor retención del video. Al final, pues, toda esa data que nos arroja nos va a ayudar a una toma de mejor decisiones, ¿no? Y por último y más importante, documentar qué es lo que funcionó, cuál fue el creador más efectivo, o quizás hay un creador que tuvo menos links al sitio, pero el tráfico fue de mayor calidad y terminaron convirtiendo más, ¿no? Entonces, todos esos factores lo tenemos que tomar en cuenta al momento de evaluar la campaña y cómo nos fue. Ahora, algo muy importante y que pasa desafortunadamente hoy en día es que muchas marcas evitan tener asociaciones a largo plazo con creadores de contenido. Eso yo lo considero un error. ¿Por qué? Porque un creador de contenido que trabaja seguido con cierta marca o cierto nicho, pues se vuelve un embajador real de la marca. No es una persona que simplemente está prestando su imagen. Hay creadores de contenido que pues tienden luego a canibalizar un poquito sus colaboraciones con marca, que pues al final se entiende, ¿no? O sea, y qué mejor si te pagan por crear contenido. Sin embargo, pues los usuarios o ya saben que esa persona pues seguido trabaja con todo tipo de marcas, y lo cual pues, también no quiere decir que esté mal, pero también eso disminuye un poquito la credibilidad que se está teniendo, ¿no? Al final del día, el trabajar con un creador de contenido a largo plazo pues, nos ayuda a tener mensajes más consistentes y tener mayor recordación de marca, perdón. Y lo más importante es que con base a estas colaboraciones podemos planear contenido estratégico alineado a distintas temporadas, alineado a distintos lanzamientos y al final del día esta colaboración lo que nos da es simplemente mayor coherencia y mayor confianza. Y entre mayor confianza nuestra audiencia tenga con el creador de contenido con el que estamos trabajando, nuestra campaña va a tener un mejor desempeño. Ahora, ahora hablo del otro lado, de mi experiencia como creador de contenido, ya trabajando en algunas campañas para marcas o en propuestas. Es que como ya bien lo dijeron, ¿no? Un creador conecta mejor cuando la marca te permite hablar a tu estilo, hablar a tu idioma, ¿no? El poner demasiadas restricciones en lo que se puede decir y lo que no se puede decir, o tal cual simplemente pasar el texto para que se lea, pues al final del día únicamente se están aprovechando de tu imagen, pero no están capitalizando tu audiencia y la interacción que puedes generar con ellos, ¿no? Ahora, otra cosa, el contenido que más convierte no es el más no es el más producido, no es el que más tenga, ahora sí que mayor presupuesto, sino es el que más se relaciona con tu audiencia. Un ejemplo así rapidísimo de esto. Una idea que yo había tenido para hacer un video, a la cual le había metido mucho esfuerzo, me había metido a editar, le he metido muchos clips de video, tuvo muy poquitas vistas. A lo mucho llegó a 1000 vistas, nada más. Y ese era un video al que yo le dediqué mucho tiempo y esfuerzo. Y pues, incluso el siguiente contenido pues ya estaba medio como, ay, voy a hacer este todo X.
El siguiente contenido fue un top de peinados de Wolverine cuando estaba de moda como lo del tema de Deadpool y Wolverine. Se volvió viral ese video. O sea, el contenido que más resuene en tu audiencia te va a permitir capitalizar más esa interacción y al final del día también te va a otorgar insights valiosos de qué es lo que más resuena con ellos. Y por último, el éxito pues está en el fit, ¿no? No en forzar las menciones, tratar de que sea, digo tratar porque al final del día pues es una mención, no es 100% orgánica, pero sí tratar de que sea muy ad hoc al estilo y al contenido que es el que se está trabajando. Y ya nada más por último, quiero dejarlos como con esta frase del tema de Roy Escabilidad, es que las views crean ruido, pero la relevancia es lo que te genera resultados. Súper. Eh, Bravo, pues muchas gracias, equipo. Por acá está la sección de preguntas y respuestas. Si quieren ir colocando ahí, ya tenemos acá algunas. Bueno, primero preguntan, Alex, ¿de qué es tu contenido como creador? Y bueno, yo digo, si quieres, puedes compartirnos tu arroba para seguirte por ahí. Ah, sí, gracias. Pues igual yo estoy como Alex Gatica y el contenido pues básicamente es cultura pop, superhéroes, películas, videojuegos y series. Ok, súper. Pues ya saben. A ver, acá dice, ¿cómo podemos, ¿cómo podemos mantener la autenticidad en los contenidos sin sacrificar los objetivos del negocio? ¿Alguien que la quiera contestar? Yo, si quieres. Pues es que es un poco, es más fácil de lo que uno cree. Cuando uno tiene los objetivos bien claros de lo que quieres hacer con tu campaña, ya tienes, para eso ya tienes las métricas claras, ya tienes las audiencias a las que quieres llegar y eso permite que en la parte creativa, que es de nosotros en el creador, con todas estas piezas de rompecabezas, imagínalo así, nosotros ya podemos armar ese rompecabezas y decir, ah, mira, si lo pongo contra la pared roja se ve más, si lo pongo contra la pared azul se luce más. Entonces, incluso eso nos ayuda a no solo proponer tal vez un approach o una forma de verlo, nos permite proponer dos, tres formas y ahí es donde justo este puente entre el creador y la empresa, que ustedes tienen la data dura, el objetivo, la parte más comercial y nosotros que estamos más cerca de nuestra audiencia, así se vuelve un poco más auténtico, se vuelve un poco más efectivo, porque nosotros vemos un poco en tiempo real, porque los creadores tenemos que pasar mucho tiempo en TikTok y en Instagram viendo qué es lo nuevo, qué es lo que funciona, y ustedes tienen ya el producto y la solución al problema que nosotros tal vez vemos en nuestra audiencia. Entonces creo que ya uniendo esas dos partes, como les dije, crear desde el problema, no tanto desde los mensajes, em, nos permite hacer ese shift y darle a nuestra audiencia una solución a un problema que ya tienen. O sea, no le estamos inventando nada, no estamos creando una necesidad, ya está ahí y con los objetivos que ustedes tienen, nosotros funcionamos como un puente para ayudarlos a llegar a ellos. Claro, es más bien como un trabajo en conjunto y Ujú. no nada más que sea ay, ahí tienes el brief y ya, ¿no? O sea que, como decías Exacto. al inicio, o sea, trabajar desde el inicio, desde el concepto creativo. Va. Este es para ti, Vane. Dice, ¿es necesario manejar contratos para las colaboraciones o cómo lo llevas? Pues depende mucho. Hay empresas muy pequeñas o marcas muy pequeñas que como que es muy a la palabra, pero y ya me ha tocado y aprendí a la mano que luego son las que más exigen y las que más se tardan. Entonces, a mí me gusta siempre, aunque sea dejar un documento de por medio de, ok, esto es tu producto, esto es lo que quieres hacer, eso es lo que yo te voy a entregar. ¿Por qué? Porque, a ver, no está mal que como creador tú digas, oye, mira, grabando el video de la campaña me salió para otro video, para estas otras stories, pero creo que eso se cultiva justo en una como relación para largo plazo, pero cuando uno no tiene un contrato, pueden haber expectativas un poco irreales. Entonces, ¿qué pasa? A veces una marca que no sé, te hace un deal por intercambio, o sea, ni siquiera es pagada, quieren dos, tres, cuatro, cinco, seis videos. Y eso a la larga, a mí como creador, pues también me afecta, porque ya, pues sí, parece un poco, pues me veo muy vendida, vaya. Entonces, yo siempre les recomiendo hacer contratos donde ustedes como marca establezcan qué es lo que ustedes esperan, la calidad que ustedes esperan, las cosas que no quieren que mencionemos, porque yo también entiendo que ustedes tienen esas restricciones y está bien,
Y todo eso, nosotros como creadores, sí nos sirve mucho tenerlo por escrito. E igual del otro lado, nosotros decir qué es lo que vamos a entregar, cuántos videos, cuántas stories, las fechas, eso es súper importante. Para nosotros tener las fechas, los deadlines, es muy valioso porque así podemos medir nuestros tiempos de grabación. Entonces sí, sí hay que tener, aunque sea un documento literal con una tabla de qué es lo que, esto es lo que se va a pagar, esto es lo que yo necesito y qué va a entregar el creador. Ya con eso, que te ayuda muchísimo a la organización. Ok. Por acá también preguntan para ti, Vane, ¿cómo sabías que ya podías comenzar a hacer colaboraciones con marcas? Pues se fue dando un poco orgánico, digo, voy a contar un poco de mi trayectoria. Al principio como que yo estaba muy cerrada en el modo de trabajar pre-pandemia, que era como, tú como creador no importas, importa el contenido. Eso era lo que pasaba antes de pandemia. En pandemia, ¿qué pasó? Pues todos estábamos encerrados, no podías conocer gente, nada. Entonces ya cambió completamente. Era el creador el que era valioso. Tú tenías, como les mencioné, que ser como ese amigo cercano de tu audiencia. Y empecé a ver que justamente cuando empecé a dejar como un poco la vieja escuela de la creación de contenido y no solo hablar de mi tema que era historia, sino ya metí un poco de viajes, ya metí un poco de lifestyle y de que, pues, cómo hice esto, qué estudié, cómo lo hice, ahí es donde ya incluso las marcas se acercaban a mí. Y también yo supe que ya lo podía empezar a hacer, digo, yo estudié comunicación, cuando ya tenía mucho mejor práctica a la hora de editar, que no hacía solo como lo que los demás hacían, sino que yo ya podía leer un brief y decir, ah, mira, a mi audiencia le va a gustar esto, le va a gustar lo otro. Otra cosa bien importante, no crean, yo creí en eso, en el número mágico. O sea, yo decía, cuando llegue a 10,000 seguidores, no, hombre, me van a llegar todas las marcas sabidas y por haber, me van a hablar a mi casa. No pasó. Yo decía, no, cuando llegue a 20, 30, 40, y no es así. O sea, el número a veces puede ser muy engañoso, puede ser un poco por vanidad. Hay gente que tiene menos de 20,000 seguidores y facturan muchísimo. Entonces, las colaboraciones siempre hay que hacerlas cuando uno ya siente el expertise a la hora de editar, que puedas entregar un buen producto, porque a ustedes como marca eso les sirve, tener un buen producto, un buen video. Y cuando ya sientas que tu comunidad está como en esa etapa que no los vas a perder si les anuncias algo. También eso es bien importante. Claro. Ok, acá preguntan, Alma Aguirre, yo creo que esto es para Chio o para Alex. ¿Cómo controlan que un creador de TikTok no sea exclusivo para una sola marca y que al hablar de muchas marcas pierda credibilidad en su audiencia? También mencionan que pues esto podría tener problemas al crear contenidos de muchas marcas de la misma competencia. Claro, pues justamente bien lo dijo Vane, ¿no? Es importante tener esa parte por escrito y tener bien definidas las fechas, porque algo que casi siempre pasa es que contratas un creador, checas si tuvo trabajo con la competencia, no, todo bien, sube su contenido y al día siguiente sube contenido con otra marca, ¿no? Entonces, al final del día, si bien eso podría considerarse que pues no es muy ético de la parte del creador de contenido, pues sí es importante también como marca, pues tú definir eso, ¿no? Si realmente quieres una exclusividad, por cuánto tiempo debe esperar. Y tú también como creador de contenido, a veces es como muy tentador, ¿no? Que te llegan pues este tipo de ofertas y aceptarlo, pero pues sí también es importante tener ciertos tiempos donde esperas y decirle al final del día pues a la marca, ¿no? Oye, es que acabo de hacer campaña con tal, puedo hacerte tu contenido en 3 semanas, ¿no? Por así decirlo. ¿Te funciona? Sí, ¿no? Y al final del día, pues digo, eso va a depender mucho, pero siempre partiendo bien de los objetivos, teniendo bien las flechas claras y tenerlo por escrito, ¿no? Que eso es súper importante para llegar a un acuerdo, porque al final del día, pues, es ganar, ganar para ambos. Sí, cien por Claro. ciento. O sea, sería como el detalle de la estrategia contractual que menciona Alex, las ventanas de exclusividad que podrías llegar a negociar y también cuando tú estés revisando los perfiles, revisar reglas entre el 80-20 y el 90-10, ¿no? O sea, revisar que ese perfil, que su 90%, su 80% de contenido sea orgánico y que no parezca literal como esta vitrina ya que sea un comercial andante, es súper importante para revisar con qué creador de contenido sería importante participar y colaborar. Ok. Por acá preguntan, Vane, ¿cómo sabes a qué tendencia subirte y a cuál no?
Eso luego es bien complicado, porque luego uno ve como bailes y así, dices, ay, yo quiero. Pero creo que depende mucho de tu audiencia y de tu perfil. Por ejemplo, yo en mi caso hago muchos videos de historia, o sea, como de carácter como más académico. Entonces, como que hay cosas, hay trends que como que no van con mi comunidad, ¿no? Incluso con su edad. O sea, mi comunidad, yo ya estoy aquí diciéndoles todos mis chismes y secretos mejores guardados. Es de 25 a 35, es como la más grande y de ahí es de 35 a 45. Entonces yo sé que hay trends de bailes o cosas así pues no van a tener mucha relevancia. Lo que a mí me gusta hacer es a veces tomar como algún trend que no sea como de bailes o así, que era como lo que se veía al inicio, y usarlo como para, yo le digo chismecito histórico, ¿no? O algo de turismo, o sea, con datos curiosos, que de ahí es donde puedes como medio tomar ese trend o como para hacerlo y unir lo que le gusta a tu audiencia. En mi caso, por ejemplo, a mi gente, por alguna razón, no les voy a decir por qué, eh, porque ni yo lo sé, les gusta videos muy cortos donde les digo como, aquí estuvo una reina que nunca tuvo corona y en la descripción les gusta que como que les explique un poco más. Cuando hace un año les gustaba los videos de 3 minutos. Entonces es siempre estar intentando, estar tratando cosas nuevas, formatos nuevos, porque a veces con los formatos nuevos uno puede llegar a nuevas personas. Y con los formatos a los que la gente ya está acostumbrada, pues fidelizas y sigues teniendo a las personas como que ya tenías. Entonces a mí me gusta hacer un mix de los dos. Lo que sí que yo no hago, por ejemplo, los mix como medio polémicos o que como que es de evidenciar gente, luego ha habido trends así, o que incitan al hate o incitan a criticar, a mí eso no va ni conmigo personal y tampoco lo incito dentro de mis redes. Entonces, ese tipo de trends no, porque siento que si bien te puedes hacer viral, no es una viralidad que valga la pena. Eso también es bien importante, no apostar por la viralidad, porque a la larga a veces, justo Alex lo dijo, a veces hay videos que les va peor, o sea, que les va tiene menos views, tienen menos likes, pero tal vez tuviste una buena conversión, ¿no? Y hay videos que tuviste millones, a mí me ha pasado que tengo millones de views y solo me llegan 20 seguidores nuevos. Entonces, eso es como lo que hay que valorar en los trends, ver que no inciten al hate, que a final de cuentas y a largo plazo que tu marca como creador, porque tú eres tu propia marca, no se ve afectada por ese trend. Y que si es un tren divertido, pues también se vale, o sea, también se vale reírse de uno mismo y participar, porque justo esto crea un poco de cercanía y calidez con la audiencia. Ok, muchas gracias. Vero dice, ¿cuál consideran que es un deal justo entre marcas y creador? Ay, es esta polémica. Chicos, ¿quieren contestar ustedes y ya yo doy mi lado de creador? Bueno, yo considero que siempre es importante la remuneración adecuada por la creación de contenido, ¿no? Porque al final del día, pues es tiempo y esfuerzo, independientemente si de adicional hay un intercambio. Creo que un error que luego cometen las marcas y que me ha tocado ver es como, ay, le voy a mandar esto al influencer. Se lo mandan y el influencer no sube ni una historia, es como, oye, ¿por qué no subiste? Yo te regalé esto. Al final del día, pues no puedes hacer eso, ¿no? No puedes forzar a la gente a que haga este contenido. Eh, por lo general, cuando les mandan un regalo, siempre hacen la mención, dan las gracias y todo, pero no en un sentido comercial, ¿no? Eso es importante para tomarlo en cuenta. Ahora, ya si quieres creación de contenido sobre tu marca, una campaña, pues es importante adicional al intercambio, pues tener una remuneración. Y al final del día, pues creo que es completamente válido negociar con los creadores de contenido, con la agencia, decirle, oye, ¿sabes qué? Tenemos este presupuesto, estos son nuestros objetivos y aparte de este presupuesto tenemos pues esto, ¿no? ¿Cómo? Si es viable trabajar con él así, no porque él solo trabaja así o claro, él dice que sí porque le encanta esta marca, ¿no? Entonces eso es súper importante. Creo que el único caso donde es completamente válido un tema de solo pagar por intercambio es si te dan un coche, ¿no? Pero fuera de eso, creo que sí debería de haber un pago por la elaboración de contenido, por el tiempo que representa y el esfuerzo que representa para el creador. Sí, igual sumando, el dato justo yo creo que sería el que se llega a través de la negociación y de la gestión de las expectativas, ¿no? Porque
cualquier o algunos creadores de contenido pueden tener ciertas expectativas, algunos otros podrán tener otra, pero eso es lo importante, la negociación y la gestión de la expectativa y como decía Vane, y que además hay algo de por medio contractual, documento, lo que sea, que estipule cuáles van a ser estas expectativas y sobre todo cuáles van a ser los entregables para que ambas partes, marca y creadores, acaben bien. Sí, y a ver, yo por ejemplo voy a hacer un poquito de tractora. Bueno, no de tractora. Creo que cuando son influencers muy pequeños, muy pequeños, está bien aceptar por colaboración, pero en el entendimiento que es un influencer muy pequeño y que no puede ser tan estricto con el contenido. O sea, no puede ser así, porque la calidad, pues sí va muy acompañada de la remuneración. Si quieres un video que sea en exteriores, con transiciones, bien editado, eso toma mucho tiempo. Entonces, cuando es un intercambio, pues la verdad que ya ahí es donde no es tan justo. Yo creo que como creador o como creadora, a mí obviamente me ha tocado aceptar cosas por colaboración y justo como le decía Alex, cosas de marcas que me encantan. Yo digo, bueno, claro, está bien porque ahí puedo empezar una relación con la marca, ¿no? Pero regresando a lo mismo, no puedes exigir que bajo un regalo uno haga contenido forzosamente, porque a mí sí me ha pasado eso, no voy a decir con quién, con era una marca de alimentos, entonces me mandaron como estos regalos, y yo, muchas gracias, claro, y obviamente yo cuando pueda en mi calendario los voy a meter en el contenido, pero no les voy a dar la prioridad que una campaña pagada porque la campaña pagada, a final de cuentas, hay un contrato y se merece, y por respeto también y por ética, darles la atención y el foco que se merecen. Y bueno, hice el video con esta marca y todo. De verdad que me han mandado cantidad de comentarios, o sea, de que llevamos 2, 3 rondas de revisión del video. Y ahí es donde yo digo, no, pues, oye, o sea, no es así. Y a veces yo entiendo que como marca pequeña, te puede pegar un poco no controlarlo o querer que suban, yo lo entiendo, pero por eso es bien claro, es bien importante ser claros desde el inicio y decirles, oye, mira, yo soy una marca pequeña, quiero llegar a más gente, apreciaría muchísimo tu ayuda, porque cuando llegas así con un creador, de verdad, o sea, uno conecta mucho, pero si llegas como medio queriendo obligar, ya ahí es donde ya no está tan padre. Y la remuneración va a variar mucho de los números. Obviamente no va a ganar igual alguien que tiene un engagement rate de 5 6 a uno que tiene de 10 15. Digo, no sé si eso sea posible. Entonces, por eso siempre como creadores y como marcas hay que buscar más allá de los números, hay que buscar qué tan comprometida está la audiencia con ese creador. Ujú. Claro. Sí, no hagan eso, Va, por favor. anotado. Ok, va una pregunta un poquito larga. Dice, mencionaba lo importante que es tener un contrato claro con los creadores para que, por todo el valor que aportan. Desde su experiencia, ¿cuál es el tiempo ideal para trabajar con un creador? ¿Es mejor por proyecto o por un periodo más largo para construir algo más sólido? Y además, ¿qué otras áreas deberían involucrarse para que la estrategia realmente funcione? ¿Quién Creo le que quiere? aquí, va, sí, Ajá. Eh, creo que es importante definir eso con base a los objetivos, ¿no? Porque también pues, va a depender mucho de las acciones que se tenga. Ahora, en mi opinión, creo que es mejor trabajar con ciertos creadores que son muy afines por un largo periodo de tiempo, porque eso va a incrementar la credibilidad. Pero también si solo manejas ciertos lanzamientos, pues también es completamente válido trabajar con ciertos creadores de contenido pues, una sola vez o dos veces máximo, ¿no? Al final del día, pues eso va a depender justamente de los objetivos, ¿no? Si con cierto lanzamiento quieres generar la mayor cantidad de ruido posible y no te importa, por ejemplo, como ventas, nada, simplemente quieres la mayor cantidad de exposición posible, pues creo que sí es completamente válido trabajar hasta con creadores que luego uno podría pensar que no son tu target, ¿no? Pero si lo que quieres es construir imagen de marca, incrementar la recordación, generar mayor lealtad y rentabilidad a largo plazo, pues es mejor, ¿no? Ahora sí que dependiendo qué es lo que quieras, ¿no? Ganar la carrera o ganar el maratón. Y en cuanto a qué áreas se deberían de involucrar, creo que pues es importante que las distintas áreas que van a estar en colaboración pues, estén involucradas, ¿no? Ya sea, por ejemplo, si esos
esas piezas de contenido también se van a ocupar en anuncios o también incorporar sobre todo pues a la parte creativa, community, e incluso diseño, ¿no? Para poder alinear expectativas, para poder saber qué se viene, ¿no? Porque al final del día el community tiene que estar enterado si pues va a haber una colaboración, que van a llegar de repente más comentarios, ¿no? Que pues es súper importante para fomentar esa interacción de marca, ¿no? Entonces, dependiendo justo, todo parte de los objetivos. Con base en los objetivos es como puedes determinar qué es lo que te conviene más y cuáles son las áreas que debes de involucrar. Ok, Y yo muchas sumaría gracias. ahí incluso los resultados. O sea, ya después de los objetivos, cómo nos fue y ya de ahí ver qué puedes retomar para las siguientes estrategias. Claro. Justo. Ok, Y, ay, perdón. ajá, dime, dime. Y creo que también de mi lado, o sea, creo que el largo plazo siempre funciona mejor porque la audiencia se empieza a acostumbrar también a la marca. Entonces ya no es como algo muy fugaz, muy de sorpresa, entonces al momento, y no tiene que ser de largo plazo, tal vez de mucho tiempo, de años. O sea, si en un inicio no pueden, o sea, no está en el presupuesto, no está en el plan, puede ser un approach de, ok, va a ser uno o dos videos más stories pero las stories no todas en un mismo día, tal vez las mencionas esparcidas en una semana. Creo que de esa forma la audiencia puede conocer un poco más de la marca antes de salir del video o tener una explicación post de después de que se publique el video principal. Y de esa forma no lo sienten como algo tan fugaz, tan de sorpresa, sino que pueden como que entra un poco más la curiosidad de qué hace la marca, cosas así. Creo que se puede fomentar un poquito más de conocimiento a largo plazo y eso siempre funciona mejor. Ok, muchas gracias. Luis Miranda pregunta, desde la perspectiva del creador, ¿cómo describirían ustedes la campaña perfecta? Creo, mm, creo que la campaña perfecta es cuando te dan directrices claras de qué es lo que se quiere lograr, a quién se le habla, cuál es como la vibra que quieren tener con los videos. Eso también ayuda mucho. Yo sé que es muy Gen Z decir ese término de la vibra. Em, y también que te permitan participar desde un primer momento, ¿no? A mí me ha tocado marcas que no tienen ni el guión ni nada y me dicen, ¿tú cómo te imaginas este producto? O sea, tú como usuario, ¿tú cómo venderías este producto? ¿O qué te gustaría saber de este producto? O en esta situación específica que sabemos que has vivido, ¿cómo te hubiera gustado que alguien te vendiera este producto, ¿no? Y eso también habla mucho de las marcas o las agencias cuando conocen de verdad tu perfil. O sea, que ya han visto más o menos cómo hablas, cómo son tus videos, cuál es tu approach, etcétera. A mí, por ejemplo, me han llegado de que, no sé, escuelas de maquillaje. Yo digo, oye, pues gracias, ¿no? Pero yo no subo nada de eso. O sea, si yo se lo recomiendo a mi audiencia, pues no va a tener mucho impacto. Pero si, por ejemplo, lo que les comentaba, los seguros de viaje. A mí, por mi target, por la audiencia que yo tengo, eso es algo que les interesa, porque ya es como que viajas un poco más consciente, ¿no? Ya a uno le duele la rodilla. Entonces creo que es eso, tener como direcciones claras, expectativas también claras. A ver, los creadores, si bien pueden generar ventas, a final de cuentas, eso no está solo en nuestro lado. O sea, me han tocado marcas que, no sé, era un restaurante justo. Y ya, bueno, fui, hice el video y me decían, oye, es que estoy tratando de apartar y no me contestan. O sea, no me contestan, o no sirve su página, o no sirve esto. Entonces ahí es donde el trabajo del creador ya es donde el funnel de venta se ve un poco raro. Entonces, tener muy claro cuál es el proceso de compra o de reserva o todo para saberlo por si a nosotros nos llegan preguntas. Y creo que tener lo que les mencioné, los briefs modulares, tener claro el qué, pero que el cómo ya quede por nuestro lado. Y mi mayor consejo para ustedes, marcas, agencias, creadores, es mantener la mente abierta. A veces los formatos que uno cree que menos funcionan son los que a la gente le gustan, justo por ser auténticos. Por ejemplo, ahorita la comedia, o sea, ahorita antes no se veía que la comedia se usara como publicidad y ahora sí. Pero si tú como marca nos estableces bien qué se puede decir y qué no, y más el qué no decir, ya nosotros podemos hacer la parte creativa. Creo que esa sería la campaña perfecta y que te den como unos 3 4 días para grabar. La verdad, eso también es un deleite, porque cuando te dicen de que no, lo necesito para 2 días, se hace, pero cuando uno tiene un poco más de tiempo, es mucho mejor. Creo que esa sería la campaña ideal.
Ok, Alex, ¿quieres complementar con algo? Sí, pues realmente creo que la campaña ideal es cuando coincide con algo que te gusta y que te apasiona, porque eso va a facilitar mucho la creación del contenido, ¿no? Muchas veces piensas, yo podría hablar de esta marca, esto y esto y esto y esto, y cuando ya por fin te llega, pues es como muy padre, porque justamente pues es algo muy afín a lo que haces, ¿no? Eso y tener justamente claras tanto las expectativas como los entregables y sobre todo que te den libertad para poder crear, porque efectivamente tú no sabes si ese contenido al cual no le tenías mucha fe, termina siendo el más exitoso, ¿no? Entonces, creo que si lo resumiera en dos, sería libertad creativa y afinidad. Esa sería como la campaña ideal para mí. Vale, pues muchas gracias. Listo, llegamos, se nos acabó el tiempo. Les agradezco un montón, Vane, Chio, Alex, por compartir su talento y su tiempo con nosotros. Acá tienen sus contactos, bueno, ya se los compartí por si tienen alguna pregunta o si quieren hacer por ahí alguna colaboración con Vane. Les repito, soy, soy Vanessa Priego, sí, ¿verdad? Sí, hagámoslo. Ustedes, por favor. Yo hago de todo. Súper. Y con Alex también. Siento que nos vamos de aquí con información y tips muy valiosos para potenciar o integrar nuestras estrategias de marketing, pues de esto, ¿no? Con creadores de contenido. Y pues nada, espero que para todos haya sido igual de valioso. Vamos a estar compartiendo esta grabación en redes sociales por si la quieren volver a ver o si se perdieron el inicio. Por ahí también tenemos la grabación de webinars anteriores. Y pues nada, muchas gracias por mantenerse aquí, por su tiempo y gracias. Que tengan bonito día a todos. Gracias.